padres adorados, ¿cómo están el día de hoy? Pues tenemos aquí una edición más de Sextasis con Marisa Yergo desde la cabina de Anesma Networks, en verdad un estudio que siempre nos recibe con el corazón abierto, con los brazos abiertos, y estamos aquí muy contentos ya comenzando este programa donde vamos a tener temas como siempre muy interesantes. Hoy vamos a hablar de la palabra tabú y de todo lo que significa para la humanidad, que tiene tantas desviaciones y tantas variantes. Vamos a hablar también, más bien tenemos un invitado, aquí ya tenemos parte de sus libros y al rato va a pasar con nosotros a platicar. Él es Zadkiel Luna. Y por último vamos a cerrar con un escritor que falleció a fines del siglo pasado, pero que realmente revolucionó el mundo de la erótica con su estilo. Pero ya entraremos de lleno cuando le toque. Él es Henry Miller, por si quieren ir investigando, ¿verdad? En su Google o en lo que sea. Y bueno, miren, comenzando, ya tengo aquí algunos saludos. Tenemos a Betty Garfias, que siempre nos acompaña. Muchas gracias, mi querida Betty. Gracias por estar aquí. Perfecto. Les recuerdo que si ustedes quieren adquirir mis libros, pueden conseguirlos todos en www.amazon.com y que son La Vidente, que lo tenemos aquí, que es una novela de intriga, Anarchy y las diosas de la sexualidad, que es una novela que lleva erótica, tantrismo, espiritualidad, todo mezclado, porque además así es. Nuestra sexualidad es algo divino, es algo sagrado y no estamos entendiendo todo el tema. Así que si quieres erotizarte, pero también aprender, aquí tienes esta novela. Tenemos Alma y Dolores 1 y 2. Aquí nada más traigo la 1, porque la 2 solo se puede descargar en formato digital. Creo que no hay por ahí algo atorado que no se puede bajar en papel, pero es la segunda parte de esta historia y es muy interesante. Y son dos novelas de corte juvenil que sirven para ayudarnos a entender y a recordar a los que ya lo pasamos cómo se vive la sexualidad en sus comienzos, cómo es esa primera experiencia y cuál es la mejor manera de manejarla y con quién hablar, en fin. Todo esto es una puerta que nos puede ayudar a comunicarnos con nuestros papás o con nuestros maestros acerca de lo que es el inicio de la sexualidad. Y por último, a quien le guste la poesía, están Los rostros de mi poesía con Marisa Yergo. Todos estos los pueden encontrar en www.amazon.com. Y si me quieren encontrar a mí, pues están los teléfonos de Anesma, por supuesto, pero también tengo un teléfono en mi oficina que es el 55 55 95 10 50 y un correo que es mmgmaris@gmail.com. Y por supuesto también me pueden contactar a través de mis redes. Estoy en Instagram como doctora Marisa Yergo. Igualmente tengo un canal de YouTube al que les invito a que se suscriban y activen la campanita, porque hay programas muy interesantes que yo sé, les van a encantar. Vayan a él y también me pueden visitar en las fanpage que tengo en Facebook y por supuesto a través de aquí de Anesma Networks, como ya les dije, o de mi perfil de Facebook. En fin, Twitter también, que es algo que está muy al día. Ustedes saben que es un tabú. En la encuesta que yo lancé en las redes esta semana, la respuesta más común fue lo que es prohibido, lo que no se puede hacer, lo que está mal o mal visto sobre todo. Y sí, ese es un buen punto de partida acerca del tema, porque en realidad tabú puede ser cualquier cosa dependiendo de la sociedad en la que nos encontremos, de la educación que recibimos, de qué tanto influye en las cuestiones religiosas y espirituales en nuestro crecimiento, e inclusive de lo que en nuestra sociedad puede estar bien visto, pero en otras no. Por eso mismo vamos a tener a lo largo de esta exposición varias imágenes que pueden ser muy impactantes, la verdad, pero que en unos lados son tabú y en otros no lo son. En ese sentido, la humanidad no tiene una homogeneidad. Son pocas los temas en los que sí definitivamente no existe diferencia entre un país y otro, entre una cultura y otra. Pero definitivamente cuando hablamos de tabú, que es un concepto usado para referirse a todo aquello que según las convenciones sociales, creencias religiosas, como les decía yo, o la mera superstición, se considera prohibido. Como tal, la palabra proviene del polinesio, que la palabra es tabú, significa lo prohibido. Cuando una práctica, una conducta, un hábito o un simple gusto chocan con los valores tradicionales, los preceptos religiosos o los dogmas de clase política dominante de una sociedad,
entonces son susceptibles de pasar a ser censurados y considerados como tabúes. De este modo, los tabúes pueden catalogarse como todas aquellas conductas, acciones o expresiones que son prohibidas o vetadas por la sociedad. En este sentido, existen diversos tabúes dependiendo del área de actividad humana. Puede haber, por ejemplo, tabúes de tipo lingüístico, que son aquellos según los cuales ciertas palabras o expresiones son consideradas altisonantes o de mal gusto o relativas a temas delicados como son la muerte, el sexo, el mal, y que están sujetas a ser consideradas como tabúes dependiendo de la cultura. Y aquí, pues sí, definitivamente podemos entrar a decir, ¿no? Hay países, hay lugares en donde simple y sencillamente no se puede mencionar la muerte como tal y empezamos a utilizar eufemismos como pasó a mejor vida o está en otro nivel o trascendió, que finalmente muchos de nosotros usamos no necesariamente porque sean considerados tabú, sino porque son políticamente incorrectos o socialmente incorrectos. Pero hay lugares en donde no se puede realmente mentar a la muerte, no se puede hablar de ella. Definitivamente México, que es el país donde yo vivo, no es un lugar donde esto suceda. De hecho, hay mucha tradición en contacto cercano con la muerte, como son los altares de muertos, como son las calaveritas, como son el disfrazarse de calaveras, que les llamamos las calacas o las garbanceras, en fin. Eso no es algo que afecte a nuestro país en ese sentido. Sin embargo, pues hay otros donde no se puede. Por eso mismo ha sido un tema grande en la literatura, en el cual se utilizan frases, por ejemplo, como la de que el nombre que no se puede decir, ¿no? Aquello que no se puede nombrar, ese lugar del que nadie se acuerda, cosas de ese tipo que finalmente están refiriéndose a tabúes precisa y exactamente. Uno de los más fuertes, podría yo decir, que afectan la sociedad y la religión es el reconocer que muchas religiones, las tres básicas, la musulmana, la judía y la cristiana, nacen del mismo lugar. Y entre ellos, siendo hermanos y siendo primos, pues les es casi imposible reconocerse como tales. Y existen muchas disparidades. Pero cuando tienes la oportunidad de visitar los lugares sagrados y las zonas donde está Turquía y todo esto, y empiezas a encontrar que los mismos lugares coinciden como centros sagrados para las tres religiones, empiezas a decir, ¿qué está pasando aquí? Porque entonces lo que es tabú es mencionar que tenemos ramas en común, por dar uno de tantos ejemplos. Yo sé que este tema da para muchísimo, de hecho yo los invito, así como lo hice ya en el principio de las encuestas de esta semana, a que me vayan hablando de diferentes tabúes, de los que quieran que yo mencione en otros programas, y con todo gusto vamos a ir ahondando en lo que sucede en diferentes sociedades y cómo lo que para unos es lo más normal o inclusive forma parte de sus tradiciones, de su manera de expresarse, de su estatus en la sociedad, para otros definitivamente es tabú. Por ejemplo, ya les hablé de los eufemismos con respecto a la muerte, pero también está como ejemplo los chinos, que llegan a considerar que ciertos nombres de emperadores, de clanes, de santidades, son objeto de tabú y tampoco se pueden nombrar. También por motivos religiosos se van suscitando multitud de tabúes, algunos de ellos referidos a la alimentación, por ejemplo, como la carne de cerdo para los judíos o las vacas para los hindúes, o en temas como los referidos ya a la sexualidad, pues temas tan fuertes como son el incesto, el sexo prematrimonial, la contracepción, etcétera, son considerados tabúes. Inclusive hay religiones que no permiten una transfusión de sangre, porque tienen sus propias creencias al respecto y consideran que una persona que recibe transfusión de sangre ya no es ella misma y ya no puede formar parte de su comunidad. En fin, de verdad que es un tema extensísimo. Y bueno, si estoy hablando ahorita de lo que son los temas sociales, ustedes imagínense cuando entramos de lleno en lo que es la sexualidad. Hoy en día nuestras sociedades tenemos esa oportunidad, como ha habido muchas migraciones, de convivir con una enorme cantidad de tabúes mixtos, y algunos de ellos están basados en servicios sociales únicamente. Otros se basan en la preservación de ciertos valores morales,
pero también hay muchos que simple y sencillamente vienen de supersticiones. Y hablando de supersticiones, les voy a platicar que cuando yo era muy joven me tocó escuchar, o más bien heredar, una costumbre de cuando se cocinaba el pollo en mi familia y de manera ancestral, había que cortarle las alas y las patas y colocarlas estratégicamente en el recipiente donde se iba a cocinar ese pollo. Y yo, sí, la verdad, por muchos años pensé pues, que así se cocinaba el pollo, que había que cortarle las alas y las patas y que esa era la forma y que no había otra y que había razones culinarias para eso. Pero después me di cuenta que otras personas no hacían lo mismo y entonces ya me entró la curiosidad. Por aquel entonces todavía tenía yo hasta una bisabuelita por allí y empecé a hacer la pesquisa, empezando por mi mamá, que me contestó, yo lo cocino así porque así lo cocinaba mi mamá. Con la abuelita, pues yo lo cocino así porque así lo hacía mi mamá. Hasta que llegué al punto de origen que afortunadamente sí me pudo dar una respuesta y no podrán creer cuál fue esa respuesta. Ella dijo, pues yo empecé a cortarle a los pollos las alas y las patas porque mi olla era muy chiquita y si no, no cabía el pollo. Entonces, pues sí sería muy conveniente que investigáramos de dónde vienen esos ciertos tabúes que a lo mejor están aprisionando nuestra vida de alguna forma y que a lo mejor son totalmente obsoletos o hasta ridículos, de los cuales podríamos liberarnos para tener una mayor plenitud en lo que estamos viviendo. Ah, Karina. Hola, Karina, ya nos estás checando aquí. Tenemos un comentario también. Dice Diógenes, el sexo es parte de la vida, es complemento del placer. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mónica Rusi, te abrazo con el corazón. Muchas gracias, primita linda. Qué lindo está tu mensaje y en este momento me llega muy, muy bien, muy rico, la verdad. Me falta comentarles todavía un poquito más. Nos quedan 4 minutitos de este segmento. Sí, claro que sí, estoy de acuerdo con todos ustedes. Qué bueno que están aquí, qué bueno que están opinando. Claro que sí. Muchos de los tabúes, pues quizás ya es hora, ¿no? De, por lo menos, primero, de estudiarlos, entenderlos y entonces darnos cuenta cuáles son los que realmente vale la pena conservar y los que no tienen ningún caso. Hay otros tabúes y este está muy cañón, es como es la ingestión de carne humana. Estos se sustentan en leyes y esto es muy entendible porque podemos matar a un animal para comerlo, pero no a una persona, porque incurriríamos en la práctica del canibalismo y cometeríamos el delito de homicidio. Esto es más problemático en el sentido legal, pero yo creo que también moral y espiritual. Tendrían que ser circunstancias muy especiales para poder llegar a esto y se han dado. Recuerden aquel libro de los Andes, de aquellos que se perdieron en las montañas y que para sobrevivir unos se sacrificaron para convertirse en alimento de los que sobrevivieron y ellos vivirán el resto de sus vidas pues con esos sentimientos encontrados, en parte de agradecimiento porque les deben la vida a quien se sacrificó y por eso están aquí para contar la historia, pero por otro lado, pues lo que tuvieron que hacer pues no debe haber sido nada fácil, definitivamente. Por otro lado, también la antropología reconoce tabúes en ciertos pueblos primitivos cuyo sistema de creencias se fundamenta en una visión mágico-religiosa del mundo, más cosmogónica, en donde inclusive el ingerir la carne de tus parientes difuntos en el momento que mueren es como reintegrarlos a la sociedad. Esa es una de las tantas. Y seguramente quien llegó de fuera a ver este tipo de costumbres, saber que alguna tribu se estaba comiendo sus muertitos, pues se pudo haber sentido horrorizado. O también en otras culturas en donde los héroes que mueren en batalla igualmente, o aquellos que deciden sacrificarse por el bien en honor de un dios, y es un honor poder probar un pedacito de su carne, pues es otra mentalidad, es otra manera de ver las cosas, definitivamente. Aquellos que les parece lo más normal desposarse con una niña, con una menor de edad, y ya no digamos 17 años a punto de cumplir 18, que pues está muy cerca de la adultez, sino niñas de verdad, de 11, de 12 años, que ya forman parte, que se convierten en amas de casa, que tienen una vida sexual con un adulto que les lleva quién sabe qué cantidad de años y que empiezan a ser mamás desde esa edad y muchas veces a morir porque no pueden resistir esos cuerpecitos, la brutalidad de una relación sexual que está hecha para cuerpos adultos y sin embargo
pues hay lugares donde esto es visto, es aceptado. El hecho de que hay otros pueblos en donde mostrar un hombro o un pedazo, cualquier pedazo de piel, pues también está muy mal visto. Es como un pecado, como una afrenta, o el cabello de las mujeres, sobre todo de las mujeres que ya están casadas. Hay muchas prohibiciones y entonces en ciertas religiones las mujeres tienen que usar peluca el resto de sus vidas porque no pueden volver a mostrar sus cabellos. En fin, yo creo que todas estas cosas las hemos venido arrastrando, como ya lo dije, de manera cultural, de manera religiosa y a veces de manera social y política, que yo creo que es la menos aceptable de todas las razones que puede haber para que existan los tabúes. En fin, ahí, como ya les decía, finalmente yo no estoy diciendo que nos liberemos al 100% de todos ellos. Lo que yo les propongo es que los analicemos uno por uno para que vayamos dejando así como dos hileras, ¿no? En este lado, los que tienen mucha razón de ser, por ejemplo, el caso de que haya matrimonios entre hermanos o primos hermanos, es también un tema muy fuerte, pero también a veces hay razones de peso, como sucedía entre los reyes, para que no se perdiera el legado de la realeza, era una razón muy importante, los faraones, pero lo que sí hay que reconocer es que médicamente hay consecuencias muy fuertes por este tipo de relaciones entre hermanos o parientes muy cercanos, porque se multiplican los genes defectuosos y entonces las enfermedades tienen una mayor posibilidad de aparecer, como se dio con la hemofilia y que se le llamaba la enfermedad de los reyes, precisamente porque se casaban tanto entre parientes cercanos que se iba multiplicando la posibilidad de sufrir esta enfermedad. En fin, tabúes hay muchísimos y los vamos a ir tratando, los vamos a ir desglosando en programas posteriores. Yo les dejo el tema sobre la mesa para que ustedes sigan dando sus opiniones y de hecho aquí ya tenemos algunas escritas. Sí, los supervivientes de los Andes, claro que sí, Diógenes, muchas gracias. Dice él, para dar placer todo se vale sí, mientras no dañes a terceras personas o sea en contra de su voluntad, que es algo que ya hemos platicado. Y también ya están dándole la bienvenida a nuestro invitado, Sad Moon. Ya nos vamos a ir a un corte, ¿verdad? Regresando, les presento a nuestro invitado. No se vayan. Bueno, pues ya me encuentro aquí en compañía de Zadkiel Luna, un gran escritor de temas muy especiales, muy únicos y que van muy bien con nuestro programa de Sextasis. Bienvenido. Muchas gracias, mi querido Zadkiel, hace rato que no te veía, pues desde que comenzó toda esta locura, ¿verdad? Claro, sí, pero pues aquí andamos. Gracias por la invitación, gracias por el espacio y pues a todos los que nos ven por su tiempo. No, hombre, de verdad que es un gustazo. Yo no sé si leerles toda la historia, les voy a leer un poquito y luego ya mejor les platico en vivo. Ay, mira, ya también te están saludando aquí en las redes. Él es escritor, escribe psicodelia, transrealismo, hedonismo, es melómano, es psiconauta, estudió diseño gráfico en la UNAM y se dedica a la creación literaria. Estudiaste creación literaria en el claustro de Sor Juana. Así es. La principal cualidad de sus textos es que se experimenta con ellos una reconexión con el espíritu, porque al leerlos colocan al lector en un estado elevado de conciencia, tal como si hubiera consumido una sustancia psicodélica, solo con sus letras, algo que los lectores han llamado sensaciones lisérgicas. Y ahí me voy a quedar para después seguirles hablando de todas estas maravillas, porque realmente a lo que te has dedicado a escribir es un tema tan distinto, tan diferente, y yo diría también tan necesario, porque estamos en una época en la que estamos buscando, mira, no está bien decirlo así, pero evasiones. Y hay evasiones que son muy dañinas, pero además confundimos las evasiones con los medios de transporte espiritual. Exactamente. Como que inclusive hasta la marihuana, vamos a decir el nombre con todas sus letras, sí. Hay quien dice es de uso médico o es de uso recreativo, ¿no? Y inclusive les falta mencionar, también hay uso espiritual. Exactamente. Para
elementos como son la marihuana y todos sus derivados, y como el ácido lisérgico, que entre las drogas que se usaron en el siglo pasado, estuvo muy de moda en la época de Vietnam. Sí. Era pues justamente para tratar de evadir un poco esa realidad tan horrible que estaban viviendo los seres humanos con esa guerra tan estúpida, tan sin razón, en la que murieron muchos seres, y tenías la obligación de matar al ser humano que tenías enfrente y ni siquiera lo conocías, y a veces eran niños y a veces eran mujeres, y o sea, ese horror, sobrevivir a ese horror a veces sí requiere de una ayuda. Exactamente, pues es más o menos como el Soma, del cual habla Aldous Huxley en su libro Un Mundo Feliz. Claro. Buscamos realmente cómo salir de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad común, y qué pasa, que la espiritualidad es una herramienta para salir de ahí. Totalmente. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos buscado la espiritualidad en lugares equivocados. Uh-huh. Por ejemplo, las religiones a mí me parecen hoy en día arcaicas. Yo creo que la religión debe ser algo muy personal. Nosotros debemos inventar a nuestros dioses más que de la imaginación, de nuestra experiencia, ¿no? Como lo hicieron nuestros ancestros, que veían a los dioses en la naturaleza. Yo puedo encontrar, por ejemplo, a un dios en la luna, en alguna planta, o incluso en la energía sexual. Por supuesto. ¿Qué pasa? Que con todas estas posibilidades de espiritualidad, yo me enfoco en las plantas sagradas, y es lo que decido que va a ser mi tema de literatura. ¿Cómo hago esto? Pues bueno, yo empecé a investigar sobre la psicodelia, que a mí me atraía muchísimo este tema de las mal llamadas drogas, porque bueno, las plantas sagradas, también conocidas como enteógenos, no son drogas, sino uh-huh. como esas son herramientas para autoconocernos. Exacto. Entonces aquí viene justamente la dicotomía de si son malas o son buenas. Yo creo que simplemente son un medio, porque bueno, retomando otra vez a Aldous Huxley, él en su libro Cielo y Infierno nos dice que hay 7 vías para alcanzar la iluminación. Claro. Entonces, entre ellas están el yoga, el ejercicio, la privación de los sentidos, la oscuridad, la contemplación de geometría sagrada o mandalas, la música, el arte en todas sus vertientes. Uh-huh. Y pues una de esas vías es justamente las plantas sagradas, o sea, uh-huh. solamente es un medio. ¿Cuál es el que yo recomendaría? Pues la meditación, claro. Pero ¿qué pasa con esto? Que a través de la meditación pues nos va a tomar 15, 20 años lograr un despertar, exactamente. ¿Y qué pasa con las plantas sagradas? Que muchas personas que han ido a ceremonias de jicuri, de ayahuasca, de salvia divinorum, se dan cuenta de que en una noche logran un avance psicológico muy grande, ¿no? Entonces para mí de pronto es como hacer trampa, ¿no? De que nos vamos por el elevador y nos vamos al piso 10, exacto, pero también es que es una experiencia muy fuerte, ¿no? Entonces claro. De ahí viene mi interés por las plantas sagradas. Por supuesto, y además mira, hay una cosa muy importante. De todas maneras, aunque vayas a utilizar este tipo, digamos, de vías rápidas como tú lo mencionaste, necesitas una preparación. Exacto. O sea, no cualquiera, no en cualquier momento. Voy a dar un ejemplo vivo, real. Me lo platicaron. De 2 personas que hacen mucho trabajo espiritual, que están con un chamán y que pues hacen diferentes ejercicios, han hecho ayunos, han subido a montañas, en fin, todo lo que puede formar parte del camino de aquel que está en la búsqueda, ¿no? De su yo interior, porque al final lo que estamos buscando todos es lo que tenemos dentro. Somos divinidad. Y aquí está lo que pueden andar buscando en el otro lado del mundo. Miren, ya siéntense, no gasten más dinero. Y de verdad, sí, la meditación es el camino más bonito, pero sí puede resultar muy largo porque a veces somos muy tercos. Y no nos queremos dejar soltar y fluir dentro de una meditación real. Pero aún así, todo va combinado, y estos chamanes precisamente cada tanto hacen uso de este tipo de cosas cuando sienten que sus, podemos llamarles alumnos, uh-huh. Están preparados para vivir una experiencia de este tipo. Y déjenme decirles que lo que vas a experimentar es como una multiplicación, como una proyección de lo que está dentro de ti. Y si en ese momento lo que tienes fuera de ti es una parte oscura, un sentimiento negativo, miedo, exacto. Pues eso es lo que vas a ver.
Y Exactamente. entonces no te va a gustar mucho que digamos. Exacto, justamente hay una frase que a mí me gusta mucho acerca de los hongos psilocibe, que dice, los niños santos nunca te van a mostrar algo que no esté ya dentro de ti. O sea, lo que hacen estas herramientas es volver consciente tu subconsciente, ¿no? Que te eches un clavado dentro de ti mismo, de ti misma. Claro. ¿Y qué pasa? Que en este explorar, pues justamente existe la energía sexual que está mal canalizada en Muy nuestros mal días canalizada. y Sí. que pues a través de las plantas sagradas se puede redireccionar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, mencionabas a la cannabis, que es una herramienta en la que muchas personas pues la descartan y dicen, no, eso es droga. Y Ujú. ellos no saben que el azúcar que consumen, el café, el Sí, alcohol, son. igualmente es droga. Sí, Entonces, solamente ahí está el tabú, pero ¿qué pasa? Que parejas que han el experimentado, tabú, ¿ya vieron? ujú, que justamente parejas que han experimentado tanto con cannabis como con LSD, han logrado mejores orgasmos, mejor comunicación sexual, mayor canalización de esas energías, porque a veces simplemente, pues también uno se puede hacer adicto al sexo, ¿no? También, Y claro. estas herramientas ayudan a explorarnos de una manera en la que pues nos descubrimos qué es lo que nos gusta, nos sentimos más satisfechos Claro. y ya no hay como esa necesidad de o querer hacerlo todo el tiempo o querer Mm, hacerlo solo como a mí me gusta, sino dar también ese placer a la pareja, ¿no? exactamente. Fíjate que de hecho son herramientas que nos pueden ayudar a sanar dolores que llevan ocultos Sanar. por mucho tiempo. Inclusive la adicción al sexo está basada en alguna herida de la infancia que Sí, nunca sí. sanó, que fue como ocultada, sepultada, y que el hecho de vivir estas experiencias pues nos puede ayudar a Exacto. redescubrir, a desenterrar todo lo que está dentro precisamente para sanarlo. Y esa tampoco va a ser la más bonita de sus experiencias, pero enfrentarnos con nuestros dolores viejos, con nuestras heridas que no han cerrado, que a lo mejor hasta siguen supurando, es el camino para sanar. Hay que quitar toda esa pus, hay que vivir esa experiencia, llorarla, ¿verdad? También Llorar. es otra cosa que Sí. sucede mucho a través de estas experiencias, pero después de eso viene el alivio, viene la sanación, la herida ya está limpia, ya puede cerrar de una manera adecuada y entonces podemos vivir felices. Y eso es Sí. algo que otro tipo de drogas sociales aceptables por la sociedad, políticamente correctas, socialmente correctas, Entre ajá, comillas, como ajá. es el alcohol Ujú. y el tabaco, pero ese, bueno, no es, realmente yo veo más problemas sociales Ujú. o emocionales en el alcohol. Sí. Simplemente pongo un ejemplo. A ver, ¿quién me platica de una persona que se aventó un porro de marihuana y que golpea a alguien, por ejemplo? Es Que un se tabú vuelva violento. también, es Sí, totalmente un prejuicio. todo lo contrario, porque de hecho uno de los efectos que tiene la marihuana es eliminar ese contacto nervioso con las emociones fuertes. Ira, violencia, lo va Exactamente. reduciendo. Y entonces entras como en un estado de paz y todo te parece bien y todo lo puedes Así es. aceptar mejor e inclusive hay terapias que se hacen a través del humo de la marihuana, aspirado, tomado de diferentes formas, en los que Ujú. además el terapeuta le dice, mira, ahora sí, vamos a tratar este dolor que tú tienes, esta pena que no has podido Así superar, es. y hoy la vamos a trabajar, pero tú no vas a sentir tanto sufrimiento, vas a poder abrazarla y aceptarla y por fin superarla, ¿no? Exacto. Yo creo que la mayoría de la gente tiene miedo a este tema porque dicen, me voy a sentir drogado. Está mal sentirse ¿Cómo le voy a contar a los drogado. demás, no? Exacto. Lo que no saben es que ustedes cuando se han tomado un café están También, drogados. también, Cuando claro, se comen un chocolate están drogados. sí, Pero estamos tan acostumbrados al azúcar, al ajetreo, a ir tan rápido que no nos damos cuenta de lo que esos estimulantes sí, nos provocan, claro, ¿no? Entonces, cuando vienen efectos como el de la marihuana, que es algo placentero, que es algo relajante. pacífico, Uh-huh. pues justamente nos asustamos porque decimos, yo no me puedo dar el lujo de sentir esto, de sentirme drogado. Entonces ahí es donde viene el tabú, es donde viene el prejuicio. Correcto. Pero pues más allá, retomando lo que decías hace un momento, yo creo que es una herramienta para interiorizar, pero la mayoría de la gente tenemos mucho miedo a entrar dentro de nosotros No queremos abrir mismos. esas puertas. Requiere un valor Sí, gigantesco echarse un clavado al interior de uno mismo porque vamos a encontrar, como dice Marisa,
muchos traumas, incluso no solo de la niñez, sino de vidas pasadas que venimos a resolver. Por supuesto que Entonces, estas herramientas nos ayudan a mirarnos ahí donde no nos gusta mirarnos, y claro que va a doler, es muy doloroso mirar el interior, pero también es muy sanador. O sea, a la larga puede ser un proceso de semanas el sentirte mal, el sentirte ofendido, el sentirte dañado, pero conforme va pasando el tiempo, que el tiempo siempre es el que realmente el que te sana. da la perspectiva. Exacto. ¿Sí? Pues al pasar este tiempo es cuando uno se da cuenta, qué bueno que me di ese clavado a mi interior, ¿no? Totalmente. Sí, fíjate que sí tienes razón, inclusive vidas pasadas, porque yo también eso lo creo y están ustedes en libertad de pensar lo que gusten, pero sí, ya hemos hablado en otros programas acerca de que esto que dicen de que las uvas ¿cómo es? Las uvas que te comiste le hacen daño a tus tataranietos, ¿no? Y esto quiere decir, sí, que todo lo que sucedió en tu vida va a afectar a las vidas que siguen, porque son karmas, es una palabra que podemos utilizar. Cadenas, pesos, o tareas incompletas, ciclos incompletos, que tú no lograste cerrar y que pues las van a heredar. Y es por eso que sucede, no me digan que no, que el abuelo a los 40 años se quedó sin trabajo, ya no pudo conseguir y fue otra historia. Y luego viene el hijo y le pasa algo semejante. Y luego, si el hijo no toma conciencia de eso y no analiza y no rompe esa situación, que hay maneras maravillosas de romperlas, aunque duelan, como tú dijiste, pero quitas de la mesa y eso ya no lo van a heredar tus hijos y eso ya es maravilloso. Lo sanas tú, pero lo sanas por todos, como decía aquí el dicho de chin chin por mí y por todos mis amigos. Justamente, pues ¿verdad? Yo con mi hermano platico mucho acerca de cómo él y yo vinimos a sanar a nuestro árbol genealógico, porque hemos visto muchos traumas en la familia, sobre todo emocionales, y nos damos cuenta de que nosotros llegamos a romper eso. Claro. ¿Y qué pasa? Que al momento de sanarnos nosotros, empiezan a sanar los de atrás, ¿no? Suceden cosas que no puedes creer, estoy de acuerdo contigo. Sí. También me ha tocado, oye, un día vamos a escribir un libro conjunto, de experiencias. Por favor, Marisa, hagámoslo. De verdad que sí, estaría maravilloso. Mira, tenemos comentarios. Libera tu mente, piensa en todas las cosas buenas que vienen. Saludos, Sad, de Rick Rodríguez. Mi hermano, gracias. Todo es creación del hombre, dice María Eugenia Alvarado. Felicidades, amigo, bendiciones, sigue adelante. Gregorio Barbosa, gracias. Qué bien, amigo, gracias por invitarme, sigue adelante. Bendiciones. ¿El sexo no es enfermedad? Claro que sí, Diógenes, yo estoy también de acuerdo contigo, al contrario, es otra medicina. Es otra vía, sí, y también claro. Puede ser vía de iluminación. Carla Zucchi dice saludos a Suiri, que está acá en producción. También le mandamos saludos, cómo no. Saludos también de Alberto Bolaños, de Diógenes. Él está escribiendo mucho, está metidísimo en el programa. Qué lindo, la verdad, me encanta eso, que participen mucho. Exacto. Y pues fíjense que sí, qué bonito. Estábamos hablando primero de tabúes, aquí estamos hablando de liberación de muchos de esos tabúes, de quitarnos de la cabeza que esto es malo, que no puedo, que si digo que sí, que si digo que no. Sí. Miren, realmente aquí es donde tenemos los conceptos de bueno y malo. Y por eso es que, pues caray, necesitamos abrir nuestra mente. Exacto. Analizar realmente si lo que estamos considerando malo es solamente porque así nos lo dijeron o porque sí tiene bases reales, porque hay de las dos. Exactamente. Y tenemos el criterio, tenemos la sabiduría interna para lograrlo. Y tenemos instrumentos maravillosos. Fíjense que yo no sé también si han oído hablar, ya en otro programa platicábamos y tú lo mencionaste hace un rato, que hay cierto tipo de música en la que tú te puedes embeber y entrar también en trances en los que vas a descubrir muchas cosas de ti mismo o simplemente vas a entrar en una paz que no puedes encontrar de otra forma, en un descanso profundo. Lo puedes utilizar de muchas maneras. Y la llaman también como música dañina, ¿no? Dicen, no se sabe qué consecuencias pueda tener eso, puede dañar el cerebro. Amigos, todo nos puede hacer daño si abusamos de ello. El exceso es lo que realmente nos hace daño, ¿no? Porque como decía hace un momento, los estimulantes como el azúcar y el café son de las peores drogas que existen. Por supuesto que sí. Y pues realmente el azúcar se la damos a nuestros niños. A nuestros niños. Fíjate, justamente hace 2 días mi mamá ya trascendió
Y pues sí, no, nunca es un proceso bello, Fácil, hay mucha tristeza de por medio, al mismo tiempo que alivio, porque ya no queríamos que sufriera más, pero pasar la experiencia, de darle la noticia a mi papá, creo que fue lo más duro. Es lo difícil. Sí, y pues fue un día muy duro. Claro. El día que hablamos con él fue el 20 muy temprano, y ese mismo día pasamos a darle la noticia y estuvimos con él todo el día, ¿no? Y pues no les voy a mentir, o sea, sí son emociones muy fuertes. Muchos conflictos que estaban por allá atorados y que pues, no se pueden resolver en un solo instante, pero que tratas de sobrellevar por el bien de todos, porque estás pensando en el mayor bien. Y al final, en pocas palabras, yo lo que les quiero contar es que cuando yo llegué a mi casa, sí había desayunado y sí había comido, porque hubo de comer allá, pero yo tenía mucha necesidad de algo que me diera como consuelo, y normalmente no ceno más que una gelatina y una fruta, si acaso, y muy temprano. Yo llegué a mi casa y me comí una granada, ok, ¿no? Una ciruela, dices, ok, también. Pero luego partí un plátano completo y le puse cajeta. Y le puse más cajeta. Y te aseguro que eso despertó serotonina en tu cerebro, dopamina, y te ayudó a llevar ese proceso de una manera más consciente. Y estaba plenamente consciente que lo necesitaba. Exacto. Sí, Exacto. sí, también. Y estoy seguro de que tú no eres de las personas que comen azúcar de esa manera. No. Ese día lo digo fue como especial. Y menos en la noche, fíjate, porque Sí. pues en la noche el azúcar te despierta, ¿no? Pero a mí me ayudó a dormir. Exacto. Era lo que necesitaba, mi cuerpo lo sabía, yo lo entendí, el mensaje, y dije, vénganos tu reino, y me voy a consentir con algo que normalmente no hago. Pues en nombre de tu mami, pues sobre todo que ella esté en gran paz. Muchas, muchas gracias, de verdad. Tenemos que irnos a un corte, vamos a continuar con este tema tan interesante. No se vayan y por favor sigan comentando. Estamos ya de vuelta como se los prometimos, y pues todavía nos quedan unos minutos antes de pasar a hablar de Henry Miller, así que pues yo te voy a dejar a ti la palabra. Empieza por favor, antes de que se nos acabe el tiempo, a dar tus redes. Yo sé que las tenemos aquí y van a aparecer en cintillo del programa, pero de todas maneras, ¿cómo te podemos localizar? Pues ¿Dónde compramos tus libros? Todo. Yo estoy como Literatura Psicodélica en Facebook, en Instagram y en Spotify. Ahí me pueden buscar, pueden buscar ahí la tienda de los libros. Estos libros ya están en todos los continentes, yo ya he enviado a todas partes del mundo, han llegado a cada rincón, están en todos los países de habla hispana. Gracias a todos los que los han adquirido. Y pues bueno, hoy vengo especialmente a presentar Profundo Sativa, que es mi más reciente obra. Estos son mis primeros libros, Infinito Psytrance y Cultura Rave. Ellos, fue cuando las personas me empezaron a decir, es que al leerte siento como si me hubiera comido una sustancia, es que entendí el concepto de Dios a través de tus letras, ¿no? Entonces yo siento que estos libros fueron ácido lisérgico. Totalmente, de acuerdo contigo. Este nuevo libro es totalmente embriaguez. Es una embriaguez de pulque, yo le llamo, porque en este libro abordo muchísimo esta tradición del maguey. Ajá. Y también abordo las encarnaciones espirituales tanto del maguey como de la cannabis. Los personajes principales son dos, Espíritu y Sirena. Sirena es una chica que es alcohólica, pero que tiene prejuicio de las drogas, y ella no sabe que el alcohol también es una droga, ¿no? Mucho más dañina. Ella es muy promiscua, entonces después de haber tenido tantas experiencias sexuales se siente insatisfecha. Todo lo contrario al personaje, al coprotagonista, que es Espíritu. Él es adicto a la marihuana y justamente ve en el sexo algo tan sagrado que dice, a mí no me gusta eso. Entonces son la dicotomía total. Sirena ya está insatisfecha de sus deseos sexuales, que no logra culminar, es insaciable. Y por otro lado, Espíritu, que está en tanta paz, que dice, para mí la sexualidad no hace falta en mi vida, porque encuentra en la marihuana justamente esa vía. Toda la satisfacción que para sentirse completo, ¿no?
Entonces ahí hacen los dos contrastes y están pues las dos opiniones Claro. para que la gente pueda identificarse con uno o con otro personaje y conozca el otro lado. Así es, conocer los dos lados para entonces buscar, de hecho, tu propio lugar y muchas veces eso va a estar en la media, ¿no? Pero definitivamente cada uno su propio camino. Sí, el justo medio normalmente es donde se encuentra todo porque como ya les dijimos, cuando te excedes en cualquier cosa, lo que estás demostrando no es que la sustancia con la que te excedes o la actitud con la que te excedes porque hay adicción al sexo, al dolor, a tantas cosas, ¿no? Exacto, Ay, sí, hay gente que no es feliz y no está sufriendo, de verdad. Yo creo que uno de mis temas centrales justamente es el placer. Por eso es que yo me considero hedonista, porque he buscado muchísimas veces placeres que van más allá de lo carnal. Y al encontrar, o sea, por ejemplo, en estas sustancias, en estas plantas sagradas, al encontrar ese éxtasis, fue que yo dije, yo tengo que escribir sobre esto, ¿no? Pero claro, qué maravilla. Y a mí, por ejemplo, mis maestros de creación literaria en el claustro de Sor Juana, pues critican mucho esta clase de literatura, porque a mí me dicen que estoy adoctrinando. Y pues realmente lo único que yo estoy haciendo es dando mi opinión, ¿no? Totalmente. Esto es algo que yo he vivido en experiencias visionarias. ¿Y qué pasa? Que personas que han consumido psicodélicos de inmediato me dicen, es que lograste poner en palabras algo que yo vi. No sabía cómo explicarlo. Y que no sabía, exacto. Sí, tienes toda la razón. Y fíjate que más que eso, Zadkiel, yo, por ejemplo, que no tengo mucha experiencia en este tipo de plantas, y es simplemente porque no me ha tocado vivir ese capítulo en mi vida. No estoy diciendo que no vaya a pasar, nada más que no ha sucedido, pero yo leí este libro, yo tengo este. Cultura rave, sí. Y realmente sí tengo que admitir que la forma en que presentas las cosas nos muestra un mundo diferente y que además sí te hace, o sea, cada palabra, bueno, yo de por sí soy una enamorada de las palabras. Como buena escritora empiezo a adentrarme en la vida del personaje y abro la puerta con él y hasta siento que cuando cierro el libro y lo tengo que dejar a medias, mi personaje se queda congelado, ¿no? Hasta ese punto puedo adentrarme, ¿no?, en la lectura. Entonces, claro está que yo sí tuve muchas sensaciones que me parecieron mágicas, profundas, cambiantes, de hecho ya voy a volver a escarbar donde están todos mis libros porque ya me toca volverlo a leer. En este momento siento que me va a hacer mucho bien y sí se los recomiendo verdaderamente porque van a encontrar, sin necesidad de haberlo probado, y a lo mejor sí les va a dar curiosidad, pero aquí hay una cosa muy importante que yo quiero, algún día lo vamos a tratar como tema de programa, que es muy diferente, lo que llaman productos adictivos de la personalidad adictiva. Porque una personalidad adictiva pues le puede dar por algo que considera saludable como el ejercicio. Exacto. Y se puede volver vigoréxico, se llama, la persona que está contando sus calorías y todo el tiempo está quemándolas y no puede vivir sin eso. Y ese es el problema. Ese es el problema de la adicción, cuando no puedes vivir sin ello. Cuando lo tomas como para aliviar un momento difícil o como un placer, pero no como una necesidad que te impide ser feliz, que es donde ya empiezan los problemas. Entonces no estamos hablando de que en este mundo las cosas sean malas. Lo que tenemos que cambiar es nuestra forma de usarlas, nuestra personalidad, resolver lo que está detrás para que no tengamos esas compulsiones que nos llevan al exceso y al daño. Exacto, justamente los personajes aquí en Profundo Sativa son los extremos totales, o sea, cómo alguien puede ser tan insaciable y cómo alguien puede ser tan pacífico. O sea, realmente yo no creo que haya personas así, pero también creo que la literatura se trata de eso, de mostrarnos extremos. Sí. Para que justamente nosotros digamos, no, yo no quiero llegar hasta allá, o yo ya estoy llegando ahí y quiero detenerlo, ¿no? Claro, para que reconozcas en qué parte del camino te encuentras. Sí. No es malo probar, no es malo aprender, de hecho, pues a eso vinimos al mundo, pero cuando nos quedamos atorados, encarcelados, encerrados en una situación de la que no sabemos cómo salir, quizás un libro como este sea el que nos ayude a descubrir por dónde está la puerta de salida. Por dónde vamos, exactamente. Y tenemos más comentarios, dice Alberto Bolaños, creo que ya lo dije, salúdame amigo, dice. Muy bien. Amigo, gracias, te amo, el equipo Bolaños. Rosa, abrazo carnal. Saludos cordiales, amiga Marisa, dice Carlos Cano. Un besote, amigo. Muy interesante esta plática, gracias. Laura Trejiu, saludo. Brenda Ugalde dice, es un placer escucharte, amigo, te amo. Te amo, Brenda.
Arcángel Barrón dice, saludos, mi buen Zach, ya sabes, Ya, que siempre hermano. estamos contigo y muchas bendiciones por el programa. Qué bonito, sí. Gracias. Jolailen, ¿sí? Joali. Joali, dice, saludos y éxito, amigo, te escucho. Dice Gracias, los Diógenes, amo. pregúntenle a María Sabina. Justamente. Oaxaca es el centro del universo, pues sí, fíjate que Ay, sí. es mi lugar favorito en el mundo, Oaxaca, y un lugar lleno de enteógenos, de plantas sagradas. De verdad que en México somos un paraíso de Sí, enteógenos. claro. De aquí son endémicas muchas plantas sagradas, y a mí lo que pues me causa ruido es por qué los extranjeros vienen a estudiar nuestros enteógenos, nuestras plantas sagradas, y ¿Por qué nosotros crees? como Sí. mexicanos no nos interesamos en este tema y seguimos con la Eh, prohibición de hace 50 años del presidente Nixon. O sea, eso así ya es. fue. Estamos Estamos en una obsoletos nueva época. en medio del país más rico del mundo. María Exacto. Ortiz dice, mucho éxito, mi hermanito de corazón, te Te apoyamos. amo, Mari, gracias. Lupis Ordaz, bendiciones y saludos, eres grande, Saquiel. Y Gracias. pues lo repite. Ya le mandamos saludos a Diógenes, ¿verdad? Ya le dijimos Claro, hola. gracias, amigo Paco. Arturo Romero, hola amigos, saludos. Sería interesante que comentaran acerca de la visión cabalística de la sexualidad. Ya Wow. tenemos el tema para otro programa, ¿qué De te hecho, parece? el Kundalini es algo muy Sí, importante acerca del sexo. claro. Brian Sí. Santiago dice, excelentes aportaciones amigos, saludos y buena vibra. Cristian, David, muy buenas reflexiones, saludos. Wow, pues todas Muchos estas, saludos, qué qué gusto que bonito, nos ¿eh? estén viendo, Sí, muchas muchas gracias. gracias, de verdad. Y pues yo quería también compartir mi experiencia justo con las adicciones. Yo me consideraba un adicto a la fiesta, totalmente, o sea, yo Ajá, iba a la fiesta como un templo, yo me tenía que ganar la fiesta, fíjate. y no me había dado cuenta de que era tanta mi adicción, hasta el punto en el que yo estaba dentro de la fiesta. Yo ahí construí estos paraísos mentales en los que yo me sentía, yo fantaseaba. Y de pronto llegó un momento en el que dije, vengo a repetir la misma experiencia una y otra vez, ¿para qué? O ¿Cuál es el sea, punto? así ¿Cuál es el...? como lo que decías del adicto al sexo, del adicto al Ajá, ejercicio, del adicto al azúcar. O claro. sea, dices, ¿y para qué vuelvo a repetir la experiencia? Justo en este libro, en Profundo Sativa, hay una reflexión que dice, un placer disfrutado plenamente una vez es suficiente para tenerlo presente toda la vida. Cuando me di cuenta yo que ese placer de la Lo podías fiesta evocar. ya estaba en Ujú, mí, yo ya no necesitaba ir a la fiesta, porque ahí construí claro. palacios, castillos en el aire, Wow. que hoy ya están aquí, ya están materializados. Yo ya no necesito volver por más, porque la fiesta vive dentro Ya de la mí. tienes dentro de ti, exactamente. Y esa Sí. es la verdadera sabiduría de cómo manejar todo este tipo de cosas. Déjame ver, nos Sí. quedan 8 minutos. Ok, voy a mencionar el tema, el consejo literario, que realmente pues mejor nos hubiéramos quedado con este, pero siempre les preparo uno, y hoy les traje a Henry Miller como autor. Les voy a hablar brevemente de su historia. Por aquí traigo un poquito de lo que él vivió, también un personaje pues que le tocó una época muy interesante, que tiene que ver con la guerra, que ya la mencionamos también, y con todas esas, de verdad, o sea, es terrible. Nosotros decimos, ahorita que estamos viviendo en estado de guerra, no sabemos lo que decimos, en serio. De verdad que sí, es una guerra pacífica, Muy entre pacífica, comillas, sí, muy de pero... autorrenunciación, Exacto, y es una revolución pacífica de cambio. exacto. Y otro día vamos a hablar también de eso, de cómo podemos vivirla. Y mira, tenemos aquí una persona que nos puede ayudar mucho a buscar caminos para sobrellevar todo esto y transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Eso es lo importante, sí, el autoconocimiento es para ¿Verdad? eso. Sí. Pues este señor, Henry Valentin Miller, nació en Nueva York el 26 de diciembre de 1891. En Los Ángeles murió el 7 de junio de 1980. Él fue un novelista estadounidense, por supuesto. Su obra se compone de novelas semi-autobiográficas en las que el tono crudo, sensual y sin tapujos suscitó una serie de controversias en el seno de Estados Unidos puritano que Henry Miller quiso estigmatizar, denunciando la hipocresía moral de la sociedad estadounidense, criticando de paso el devenir de la existencia humana, mira, desnudando su cinismo y sus múltiples contradicciones.
Esto no es casualidad. Exacto, yo veo justamente en Henry Miller, en Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, Capricornio, sí, muchísima espiritualidad, o sea, él no lo claro, dice, él está hablando de mucho exceso, de mucho sexo, de sí. mucha, la sociedad de ese momento, pero en Ujú. realidad es su despertar espiritual. Por supuesto, de que él Ujú. está como observador de toda una sociedad de doble moral en la que, por un lado, no se admite lo que, o sea, todo se ve, todo es malo, todo está tachado, Todo es tabú. pero Ajá. en la intimidad todo el mundo hace lo que se supone que no, que está criticando, ¿no? O sea, puerta cerrada, Ujú. el santo es el más Es el que cañón, traga ¿no? fuego, sí. Sí. Él pues fue amante, además un detalle muy interesante de Anaïs Nin, otra mujer Mm, revolucionaria de la que ya exacto. también hemos hablado en el programa, y su novela, Trópico de Cáncer, de hecho fue considerada eh, pornográfica, tal Sí, sí, cual, sí, hasta los 60 se despenalizó porque estaba totalmente prohibida en Estados exactamente, Unidos, era ¿no? un libro oscuro, Sí, pues ni siquiera a la altura del Marqués de Sade, ¿no? Simplemente estaba retratando su sociedad, pero pues al gobierno nunca le va a gustar que se que retrate, se sí, digan esas cosas, ¿no? pues sí, que le saquen sus trapitos al aire porque sin decir nombres, muchos se podían poner ese saco. Ujú. Entonces, ese fue el ataque. Efectivamente, la publicó en 1934 en París, Francia. Esa edición la pudo volver a publicar hasta 1961 en 60, Estados Unidos, ajá. ¿sí? Cuando ya se empezaron a romper todas estas cosas que inclusive hubo en editorial, la Grove Press lo llevó a un juicio, Sí, lo acusó por estuvo obscenidad. enjuiciado exactamente. Pero bueno, finalmente lo tenemos como un tesoro, de verdad es un libro muy recomendable, los dos que tú Sí, dijiste, sí, sí. Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, que están llenos de franqueza, de la franqueza que él solía detallar, Sí, podría decir inclusive. hasta desfachatez, ¿no? Él Pues sí, habla sí, de una manera muy cínica, cierto, desenmascara la hipocresía de su sociedad totalmente. y habla del sexo de una manera muy, muy, muy amplia y abierta. Explícita, cruda, llega a veces a ser hasta un Ujú. poquito grotesca, por decirlo así, De cierta hay forma, imágenes que nos llegan a sí, chocar, ¿no? Que dices, sí. ay, ay, o sea, si tú pudieras ver el rostro del lector en ciertas páginas, verías esto. Sí, sí, hay algo de perturbación, pero al mismo tiempo también hay que verlo como algo natural, ¿no? No a Claro, todos nos gustan las mismas cosas, no todos disfrutamos lo mismo. acabas de decir un gran tesoro de sabiduría. Somos diferentes, pero somos todos seres humanos. Y Exacto, uno de los puntos importantes de este programa Sextasis es justamente que vayamos abriendo nuestro corazón y nuestra mente a la tolerancia entre seres humanos. exacto, ¿Y exacto. qué es lo que realmente no debemos tenerle tolerancia? A la violencia, a la maledicencia, a todo lo que tiene que ver con los sentimientos negativos. Exacto, yo creo que hay dos formas de vibrar, justamente podemos vibrar a través del miedo, que es lo que nos están provocando. Aquí la revolución es ser feliz, te quieren triste. Entonces, si tú estás alegre, estás haciendo la revolución y esa es la otra forma de vibrar, en amor. No estoy hablando de enamoramiento, estoy hablando de sentirte tranquilo contigo mismo, contigo misma, con tus decisiones. Ahí es Claro, donde está el amor, ¿no? En ver cómo todo está conectado, en cómo hay una fuerza que une las partículas. Podemos total. vibrar en miedo o en amor, tú decides, no dejes que eh, te bajoneen todas estas noticias, todo esto que está pasando. Sí, no La permitas. revolución es ser feliz. Totalmente y además estar en plena conciencia que dentro de un mundo que está sufriendo, eso no lo puedo negar. Eso es indiscutible, sí. Fuego no se combate con fuego. El que yo me bajone, como utilizaste también, o me Ujú. deprima y llore por el dolor del mundo, a nadie le va a ayudar. Exacto, En exacto. cambio, que aprenda a agradecer, a disfrutar lo bello, pues así, a abrir mis sentidos a todas las cosas bellas que siguen existiendo en la vida y en mi vida, Ujú. entonces eso es lo que le estoy dando al mundo. Le va a ayudar más a un niño que está del otro lado del mundo y que está llorando en este momento, el que yo le envíe vibraciones de alegría y de amor, a que Exactamente. llore por él. Aquí hay una frase que a mí me gusta mucho del neurocientífico Jacobo Grinberg, uno de mis grandes maestros. Él dice que la felicidad del mundo es responsabilidad de cada uno de los seres humanos. La depresión de un ser humano es fatal
todo el mundo. Hace ¿no? daño. La felicidad de un ser humano le da felicidad a todo el mundo, porque Claro. él estudió el cerebro y la conciencia y a través de eso se dio cuenta de que todos estábamos conectados de una manera científica. ¿no? Sí. Así que vamos a soltarle al mundo nubecitas negras o luces. Démosle luz. Claro. Todavía hay más frases, no sé si nos alcanza el tiempo. Primero, ¿dónde conseguimos tus libros? Me pueden buscar en Facebook, en Instagram como Literatura Psicodélica. Ahí me pueden enviar un mensaje y estamos en contacto. Yo se los puedo enviar a cualquier parte del mundo. Totalmente, pues ya estuvo. Diógenes dice, la vida es un instante, la vida es un conjunto de placeres y sueños. Ángel Yera, muchas felicidades. Te quiero, amo, amigo. Y Ana Gaby dice, me da mucho gusto volverte a ver, que siga toda la buena vibra. Te quiero, amigo, cuídate, que sigan los éxitos. Carlos Canto dice, felicidades Adquiel, qué buena óptica de este tema. ¿Dónde se consigue tu libro? Gracias. Ya te lo dijimos. Miquel, saludos, Misad, felicidades. Te amo. Ay, qué bonito. Pues muchos más, ¿Qué les puedo decir? El programa ya se nos terminó. A ver, creo que por ahí leí algo interesante, sí. Jonathan Durán, para cerrar, saludos desde Monterrey, te amamos. Soy Jonathan Durán, un gozo y un orgasmo escucharte. Yeah. Gracias por Estaba su tiempo. Muy bonito, por compartir. tenía yo que decirlo. Y hay muchos más que los pueden ver al cierre abajo de este programa. Pueden seguir comentando, compártanlo, ya saben que es lo que yo siempre les pido, para que llegue hasta esa persona que tiene que escucharlo. Exactamente. Gracias, amigo, por estar aquí conmigo. Muchas gracias, Marisa. Me siento es una bendición. Muy bien de estar compartiendo aquí contigo. Y ya ves, todo es perfecto. Todo es perfecto, exactamente. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.